día, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar el estudio de la palabra de Dios. Y hoy voy a traer un tema un poquito controversial. Espero que usted tenga paciencia y escuche todo lo que tengo que decir. Le he titulado a este tema: Dios también castiga con riquezas. Controversial, ¿verdad? Bueno, les puedo decir, yo nunca había escuchado, es más, yo nunca he escuchado a nadie hablar sobre esto. Todo el mundo habla de que Dios da las riquezas, Dios da las riquezas, y Dios nos bendice con riqueza. Dios nos bendice, nos da abundancia, pero también Dios castiga con riquezas. ¿Sabían ustedes? Y voy a hacer dos preguntas principales y las voy a contestar. ¿Sabían ustedes que el diablo puede destruir dando riquezas? Y lo ha hecho con cientos y miles de creyentes. Creyentes que nacieron de nuevo. Creyentes que han sido participantes de las bendiciones de Dios, creyentes que han gustado de los dones del siglo venidero, hoy día están en el mundo. Muy prósperos, con mucho billete, con mucho lujo, pero están en el mundo. Pero les voy a decir algo. Es fácil entender de que el diablo te da riquezas para destruirte. Pero les voy a decir algo aún mucho más revelador. ¿Sabían ustedes que Dios puede castigar dando riquezas? Vamos todos a la Biblia, a Eclesiastés. Un libro poderoso escrito por Salomón, Eclesiastés 2:26. Este versículo lo predican muchos apóstoles y profetas del Señor. Y dice así la palabra del Señor: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le da el trabajo de acumular y amontonar. Para que lo dé al que agrada a Dios. Esto estaba súper poderoso. ¿Qué nos enseña este versículo? Uno, que la persona que trabaja para su pan cotidiano en obediencia a la voluntad divina, en obediencia al Dios Todopoderoso, Dios le da a esa persona, Dios lo recompensa con sabiduría, conocimiento y gozo. 3 puntos importantes. Pero al desobediente, escuche bien esto, al desobediente, Dios le da la labor infructuosa de amontonar la riqueza que no trae ningún disfrute, como es el trabajo honesto al hombre piadoso. Y ahora vamos a ahondar un poquito más. Salomón opinaba que el pecador trabajaba o trabaja para amontonar riquezas que después serían dadas a los justos, estando vivo o cuando él muriera.
Esto son juicios de Dios sobre el pecador. Conozco a un empresario que todo el dinero que ha amontonado solo lo están disfrutando los hijos, los amigos y extraños. Este hombre vive prácticamente en su empresa aburrido y sin sonreír. Ese es su imperio. Y tiene una cola de sanguijuelas que están esperando que muera para apoderarse de todo lo que tienen. No lo aman, solo aman su dinero. Y esa es la triste realidad de muchos con grandes fortunas. El texto bíblico en el original griego dice literalmente: si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas. Esto son juicios. Dios le da a este hombre el trabajo de amontonar para dárselo a aquellos que lo necesitan. Y toda la vida se la pasan trabajando y con problemas y dificultades y no son felices. Pero al que agrada a Dios, al justo, al que ha creído y está viviendo para Cristo, Dios le da 3 regalos poderosos. Como lo dice el texto: 1, sabiduría; 2, conocimiento, ciencia, como dice el texto, ciencia, que significa conocimiento; y 3, gozo. Queridos hermanos, lo más importante no es tener millones, sino una vida donde podamos tener cordura mental, que podamos tomar decisiones sabias e inteligentes, que podamos vivir en este mundo que está podrido, sabia, justamente, llenos de alegría, que podamos levantarnos todos los días y darle gracias a Dios por un día más y que ese día seamos felices. Eso es bendición de arriba. Entonces, vemos que el diablo puede destruir dando riquezas. Y lo trató de hacer con Jesucristo. Vamos a la Biblia. Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer, ver qué poderoso está esto. 4 del 8 al 9. Y después les voy a enseñar algo sobre este mismo asunto bien poderoso. Dice: y otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. 9. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo, si Cristo lo adoraba, el diablo le iba a dar todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, o sea, el poder, las riquezas. Y hay algo mucho más poderoso que nos amplía más esto que sucedió aquí, que se encuentra en el libro de Lucas. Y vamos a Lucas, capítulo 4, del versículo 5 al 7. Aquí dice algo muy poderoso referente a este asunto. Dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, poder y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiero la doy.
Si tú pues me adorares, todos serán tuyos. Queridos hermanos, Satanás es el falso gobernante del mundo. No es cierto que él puede dar cualquier cosa. No es cierto que él puede dar cualquier cosa que usted desee, porque esto es solo el poder de Dios. Él sí puede influenciar y engañar dando ciertas cosas con el fin de destruir, pero él no puede dar todo lo que le dé la gana. Él no puede dar todas las cosas. Estas escrituras nos están enseñando cómo obra Satanás. Él ha capturado a muchos ofreciéndoles una parte de la gloria terrenal. A él se le entregó en el jardín del Edén la autoridad del mundo por la caída de Adán. Él es el Dios de este mundo caído, el Dios de este sistema, no del globo terrenal, sino del sistema mundial establecido. Pero a pesar de todo esto que Satanás dice de sí mismo, su autoridad está limitada. El Señor Jesucristo es quien tiene la última palabra y solo es el Señor Jesucristo quien tiene todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra. Satanás tiene autoridad limitada. Lo que Satanás te ofrece y te dice que te lo puede dar todo, pero te está engañando. Lo hace para destruirte. Él es el Dios de este mundo caído, el Dios de este sistema, pero con limitaciones. Entonces, Satanás con este ofrecimiento intentó hacer que Jesús ganara el mundo sin pasar por la cruz. Y lo hace con todos nosotros. Él todavía propone lo mismo y mayormente, escuche, usa la iglesia para hacer esto. Miren, hermano, la realidad del asunto es que cada creyente es un heredero del mundo, pero solamente por medio del sacrificio de Cristo. Un día estaremos reinando con Él sobre este mundo. El castigo, los juicios también vienen cuando nos dan todas las cosas que deseamos del mundo. Y el hijo pródigo es un ejemplo. Yo he oído muchos predicar del hijo pródigo, pero yo se los voy ahora a enseñar de otra manera. En esta historia de Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32, habla del hijo pródigo. Este muchacho le pidió a su padre la parte de la herencia que le pertenecía. El padre se la dio y el muchacho terminó en el mundo del pecado. Dios le dio lo que él pedía y terminó en el mundo. Dios le ha dado a muchos creyentes todo lo que ellos han pedido, porque Dios es bueno. Muchos han sido fieles cuando Dios les da, pero otros han terminado en el mundo. Y Dios lo permite para ver qué usted va a hacer con todo lo que Él le da. Estas son formas divinas de corrección, son castigos por la codicia. Cuando insistimos mucho en la codicia
y en la desesperación y en la codicia por hacernos ricos, prósperos, por tener el poder y la gloria, nos rebelamos contra Dios y Dios nos castiga dándonos todo lo que deseamos. Y esto que yo les estoy predicando no es de mi propio pensamiento ni revelación, sino que está en la Biblia. El libro de Romanos capítulo 1 dice que Dios los entrega a sus deseos. Vamos a leer Romanos 1:24. Y aquí voy a apoyar lo que estoy enseñando sobre este asunto. Yo creo que muchos de los ministros que existen hoy día, que un día se llenaron de codicia y persiguieron las riquezas en vez de hacer la voluntad de Dios, yo creo que hoy en día tienen riquezas. Yo creo que hoy económicamente están bien. Pero también creo que la unción de Dios, el poder de Dios para hacer la obra de Dios, ya no está ahí. Yo creo que tiene que haber un arrepentimiento genuino y de corazón y abandonar todo aquello que un día codiciaron para que Dios les permita una vez más funcionar en el poder del Espíritu Santo. Alabado sea Dios, porque Dios es bueno. Dios está en el negocio de la restauración. Dice Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Si el hombre o el creyente persiste en el pecado, si el creyente se prostituye, Dios te entrega a tus malos deseos. No piense que Dios te va a agarrar por el cuello y no te va a dejar. Eso es lo que tú quieres hacer. Ahí está. El hijo pródigo vino en sí. Y la Escritura dice, porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y yo quisiera que esto le sucediera a todos aquellos ministros que han caído y que están apartados del Señor. Que regresen al camino, que regresen a nuestro Padre Todopoderoso. Miren, hay creyentes que resisten en fe. Su confianza está bien establecida. Saben en quién han creído y nada los mueve de su fe en Jesucristo y de la obra de la cruz. La casa de ellos está fundada en el fundamento de la fe cristiana, quien es Jesucristo y la obra que realizó allí en la cruz. Ese es el fundamento cristiano. Satanás ofrece riquezas por medio del robo, la falsificación, la deshonestidad, la mentira, los negocios ilícitos, la manipulación, la guerra, la prostitución, trasquilando y abusando de la iglesia, tomando el dinero de los santos para invertirlo en lujos personales. Miren, para que nosotros seamos protegidos de tanto engaño, debemos fijar nuestros ojos en Jesús solamente.
Esa es la única manera de poder ser protegidos de tanta maldad, de tanta corrupción, de tanta mentira, de tanto invento. Si usted para su santificación y crecimiento pone su mirada en la ley, en ritos o en obras, usted ha puesto su fe en el sistema equivocado. Y esto le garantiza la derrota en todas las áreas. Esto le garantiza que usted fácilmente va a ser engañado. Esto le garantiza que usted fácilmente se sale del camino. Hay hermanos que dicen, hermanos, yo no tengo la fe de usted o la fe del otro fanfarrón que se para en los púlpitos. Yo necesito aumentar mi fe. Tengo muchas dudas. No tengo fe. Siempre estoy temeroso. Y le oran a Dios, auméntame la fe, Dios mío. Y así pasan la vida. Y la vida, auméntame la fe. Auméntame la fe. Y en una ocasión, yo les voy a enseñar algo aquí que está súper poderoso, porque esto mismo sucedió en una ocasión con los apóstoles. Y le dijeron a Jesucristo, aumentanos la fe. Esta es, hermanos, la petición de mucha gente en la iglesia. Quieren una fe grande para hacer lo que les venga a la mente. Quieren una fe grande para hacerse ricos, para vivir en deleites. Quieren una fe grande para después pararse en el púlpito y decir, todo esto se logró por mi fe. Aquel se sanó por mi fe. Aquel se salvó por mi fe. Este auto lo compré por mi fe. Este edificio lo logré por mi fe. Este negocio lo puse porque tengo mucha fe. Y empiezan a vanagloriarse. Por eso quieren una fe grande. Y saben ustedes, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, ¿saben ustedes lo que Jesús les respondió? Jesús, y escuche bien esto, porque aquí es donde viene la enseñanza. Jesús les respondió y les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este monte o sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otras palabras, Jesús les dijo, no necesitan que les aumente la fe. No necesitan una fe grande para hacer la obra de Dios. La fe más pequeña es suficiente. La fe más pequeña puede trasladar árboles y montañas. Y esto que Jesús usó, esta figura, es una figura retórica, proverbial, que los judíos de esa época usaban expresando la superación de grandes problemas y dificultades. Jesús les dijo a ellos, la fe que usted tiene ahora, miren, yo les digo algo, la fe que usted tiene ahora es más que suficiente. Es más, les digo algo, la Biblia dice que todos tienen fe. A todos se nos ha dado una medida de fe. Todos los seres humanos tienen fe para creer. Pero no toda la fe funciona. ¿Saben por qué no toda la fe que todos tenemos, saben por qué no funciona? Porque el problema está en lo que creen. El problema es cuál es el objeto de la fe. Sea pequeña o grande, todos tenemos fe. Y si es pequeña, usted puede trasladar los montes.
cuando usted necesite más fe para realizar alguna obra de Dios o para vencer dificultades en la vida, el Espíritu Santo, quien es Dios, manifestará la fe que usted necesite. La Biblia enseña sobre los dones espirituales, las manifestaciones las manifiesta el Espíritu Santo como Él quiere y a quien Él quiere. El Espíritu Santo, quien es Dios, manifestará la fe que usted necesite. No es importante la cantidad de fe, sino más bien el objeto correcto de la fe. Y el objeto correcto es Jesucristo. El objeto correcto para que sea una fe válida y poderosa es el sacrificio de Jesús. Esto es simple. Esto es simple y poderoso. Miren, Pablo enseña algo poderoso sobre el sacrificio de Cristo. En Primera de Corintios 1:18, Pablo dijo: porque la predicación de la cruz, o la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. Esto tiene una revelación extraordinaria. Uno, yo puedo ver aquí varias cosas. Uno, la palabra en el griego como predicación es logo, que significa palabra. Se traduce como el mensaje de la palabra, como la predicación de la palabra. Dos, la cruz. Cuando habla aquí de la cruz, aquí está refiriéndose al sacrificio de Cristo por el pecado. Cada vez que Pablo en la Biblia menciona la cruz, no está hablando del palo de madera ese, donde fue Cristo crucificado. Eso no tiene ningún poder. El poder está en lo que hizo en la cruz, en ese sacrificio, en esa obra. Así que cuando Pablo en toda la Biblia habla de la cruz, está hablando de ese sacrificio. ¿Entienden? 3. Las cosas espirituales no pueden ser discernidas por personas inconversas. Pero esto no importa. La cruz tiene que ser predicada. La muerte y la resurrección de Jesucristo tiene que ser predicada. Hay muchos inconversos que dicen: yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo todo eso del sacrificio de Cristo. Claro, tiene que ser revelada, por eso no la entiende. 4. La cruz es el poder de Dios simplemente porque es precisamente allí donde la deuda del pecado fue pagada. Y cuando la deuda fue pagada, esto le dio libertad al Espíritu Santo, en quien reside el poder, libertad de acción para obrar con poder en nuestras vidas. Por lo tanto, si nuestro objeto de fe es Cristo y el sacrificio, tendremos toda la ayuda de Dios. Es precisamente por todo esto que usted no debe pelear batallas equivocadas. Muchos creyentes están peleando batallas equivocadas. Yo en el pasado peleé muchas batallas equivocadas. Lo que les voy a decir les va a tomar por sorpresa y quizás nunca lo ha escuchado.
Pero aquí les estoy enseñando el verdadero evangelio de Cristo. Y quizás algunos pentecostales me critiquen por lo que voy a enseñar. Hay mucha mala enseñanza allá afuera, especialmente en los círculos pentecostales. Yo soy pentecostal, pero reconozco que hay muy mala enseñanza. Los pentecostales, la mayoría de nosotros los pentecostales estamos viviendo en esclavitud todavía. Yo sé que algunos no me van a invitar a predicar por esto que estoy diciendo en contra de los pentecostales, pero es la pura realidad. Miren, Romanos 6:7 dice: porque el que ha muerto, libre es del pecado. Hay muchos que dicen, yo todavía sigo libre, no he muerto. Escuche bien esto. Jesucristo, y aquí voy a empezar a explicar este versículo. Jesucristo fue nuestro sustituto. Él murió en nuestro lugar. Y en la mente de Dios morimos con Él cuando nuestra fe y confianza fue depositada en Cristo. Y el beneficio de creer así es la libertad de la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. También podemos llamarla naturaleza mala o la naturaleza de Adán. Esto sucedió en la mente de Dios. La vieja criatura no puede ser mejorada, no puede mejorarse. La vieja criatura tiene que morir. Y murió en el nacimiento de nuevo. Morimos en la cruz del Calvario juntamente con Cristo en el momento de nuestra conversión, en el momento que usted nació de nuevo. Ahí murió su vieja criatura. Gloria sea a Jesús. Todo esto se hizo por fe. Esto no es un acto físico, ya que todavía estamos vivos, sino que todo esto es un acto espiritual. En el momento que el viejo hombre muere, él es liberado del dominio de la naturaleza mala, del dominio de la naturaleza de pecado. Es por eso, por lo que si usted es un practicante del pecado, es porque su confianza no está realmente en Cristo, sino en usted o en alguna ley o en algún sistema. Está confiando en el psicólogo que le va a dar unas frasecitas y enseñanza para liberarlo, para hacerle una persona nueva. Nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Usted es quien está tratando, por eso fracasa continuamente. Miren, antes que una persona le dé su corazón a Cristo, esa persona es gobernada 24 horas, 7 días a la semana por la naturaleza pecaminosa. Usted es un esclavo voluntario a la naturaleza mala sin hacer ninguna resistencia. Usted actúa y obedece a ella sin resistencia. Ella lo controla y lo domina sin siquiera usted notarlo.
Es más, usted disfruta. Usted disfruta. Pero desde el momento que usted nace de nuevo, ese dominio es roto y usted queda libre del reinado, del dominio, del señorío de la naturaleza mala. Usted en ese momento recobra su juicio, su cordura, ya puede pensar correctamente y tomar decisiones sabias. Y dice, ¿cómo pude estar allí? ¿Cómo pude conducirme así? ¿Por qué llevé la vida que llevé? Alabado sea su nombre. Usted fue salvo y nació de nuevo al creer. Ahora que es salvo, usted seguirá creyendo. Seguirá por fe creyendo en Cristo y el Calvario. Y mientras usted siga creyendo y usted mantenga su fe en Cristo y en el Calvario, el dominio de la naturaleza de pecado se mantendrá roto. Miren que lo que yo les estoy enseñando aquí es lo que enseñó Pablo. Aquí yo no estoy enseñándole nada nuevo. Hermanos, su fidelidad y confianza en Cristo y el sacrificio hace que la naturaleza de pecado no pueda dominarlo. Su fe en Cristo deja a la naturaleza mala sin efecto sobre usted. Todo esto es algo espiritual que toma efecto en lo físico. Les voy a poner un ejemplo. Es como el viento, no lo vemos, es invisible, pero es real, existe. Y vemos sus efectos sobre el mundo físico. Así son las cosas espirituales que nos suceden a nosotros una vez que estamos en Jesucristo. Yo creo que este estudio está muy poderoso. Este estudio es para gente que lleva ya tiempo en el Evangelio, porque estoy seguro que los nuevos convertidos no van a entender todo esto que yo les estoy enseñando. Ahora bien, esta libertad no significa que Satanás no va a parar sus tentaciones, sus maquinaciones, trampas y lazos. Tampoco significa que usted no tendrá problemas. Tales cosas no existen. Hubo un tiempo atrás, en el pasado, que los predicadores le evangelizaban a la gente diciéndole, vengan a Cristo para que se acaben sus problemas. Y la gente venía a Cristo pensando que sus problemas se iban a acabar. Pero todo eso es falso, todo eso es mentira. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué debemos hacer? Confiar en Cristo, porque Él venció el mundo. Nosotros también podemos. La mayoría de las veces usted no puede confiar en sus habilidades o su inteligencia, porque ellas no son efectivas contra el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas es más poderoso y hábil que usted. Usted no puede pelear contra ellos porque lo derrotarán. Ellos son más sabios que usted, son más inteligentes, tienen más habilidad, llevan muchos años viviendo en la mentira y la falsedad. Por eso es necesario que usted se mantenga en la luz, porque mientras usted está en la luz, ellos no pueden entrar a la luz, ellos viven en tinieblas. Si usted se mantiene en luz,
Ellos no lo pueden tocar. Solo nuestra fe en Cristo y su obra son efectivas contra las mentiras y trampas de las tinieblas. A Satanás y a los demonios no se le vence con nuestras fuerzas o palabrerías o repeticiones o confesiones. No, sino con la sangre del Cordero de Dios. Ahí es donde tenemos autoridad. Sin Cristo no hay autoridad ni victoria contra las fuerzas del mal. Yo no me canso de repetir todo esto. Yo cuando voy a echar fuera un demonio es porque estoy caminando en luz y en el nombre de Jesucristo ordeno. Y le digo, demonio, fuera en el nombre de Jesús. No estoy utilizando mi autoridad, estoy utilizando la autoridad de Jesucristo que me dio, pero yo estoy caminando en luz, como Él está en luz. Y las fuerzas del mal tienen que retirarse. La Biblia enseña algo poderoso sobre esto mismo en Apocalipsis 2:11. Léase Apocalipsis 2:11, del 1 al 11, y usted va a entender aquí cosas maravillosas. En el 2:11 dice, 12:11, dice, y ellos le han vencido, los creyentes que se menciona en ese capítulo, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fíjese que el versículo empieza diciendo por medio de la sangre del Cordero. ¿De qué habla eso? De un sacrificio. Los creyentes han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto significa el sacrificio de la cruz. Y han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Significa que proclamaban el mensaje de la cruz. Daban testimonio de lo que Cristo había realizado en sus vidas. De la misma manera que yo lo estoy haciendo ahora. ¿Entienden, queridos hermanos? Y entonces, ahí mismo en ese capítulo de Apocalipsis, ¿a quiénes o a quién o a quienes vencieron estos creyentes que confiaron en la sangre del Cordero? ¿De quién estaban hablando? Los versículos anteriores lo dicen. Vencieron al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Vencieron a los ángeles que se rebelaron junto con Satanás. Él juntamente con los ángeles y demonios engañan al mundo y acusan a los que han creído en Jesucristo. Los acosa, les mete miedo, les hace guerra, los presiona, los humilla, los asesina. Pero nos hemos mantenido firmes a pesar de todo eso, creyendo en la gran obra de Jesús. Satanás continuará, tratará y se esforzará enviándonos nuevos medios y vías para desviarnos. Pero más que nada, para que cambiemos nuestra fe del Calvario de Cristo a otras cosas. Ese es el campo de batalla, nuestra fe. No la fe que se predica hoy de que es una fe para obtener cosas y lograr cosas. No, la fe de la Biblia es que creemos en Jesucristo y de ahí no nos movemos. Ahí es donde comienza la buena batalla de la fe. Por supuesto, es una batalla.
No será fácil. Y muchas veces una batalla a muerte. Pero es una buena batalla porque es la batalla correcta. Alabado sea el nombre de Jesucristo. En el próximo estudio les estaré hablando de la buena batalla de la fe. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.